Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su dosis diaria de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. CU Superíndice 3 Mo es tu N hoy. Espero que es tu copyright N tan emocionados como yo porque hoy tenemos un vídeo que literal, los va a dejar con la boca abierta. Prepúrense para reír, prepúrense para llorar, porque hoy vamos a hablar de Ande Eru párrafo el Ikerem Bursun y la declaración Superíndice 3 N bomba, que según dicen, es tú por explotar. Ya su copyright lo que es tú, N pensando, ¿otra vez? ¿En serio? Pero cru copyright amme esta vez hay ingredientes nuevos, pistas frescas y sobre todo, mucha especulación Superíndice 3 N que analizar. Asu que pu Superíndice 3 nanseceu Superíndice 3 modos, traigan sus palomitas, porque este chisme es tú que arde. Y antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que AQ siempre les traemos la información Superíndice 3 NMU, S jugosa y sobre todo, con mucho cariño más menos ahora vamos al grano. Bien, primero lo primero. ¿De du Superíndice 3 de sale todo este rumor? Pues resulta que como siempre, las redes sociales es tú, N que echan humo. Desde hace unos días han estado circulando una serie de mensajes, fotos y vídeos que supuestamente apuntan a un reencuentro, un acercamiento, o incluso, una reconciliación Superíndice 3N entre Ande y Kerem. Su copyright que esto no es nuevo, llevamos aún más menosos con este culebro Superíndice 3N, pero esta vez la cosa parece diferente. Hay una sensación Superíndice 3N generalizada de que algo importante es tú por pasar. No solo se trata de los clásicos rumores, esta vez la intensidad ha subido de tono. La cantidad de pruebas que los fans han recopilado es abrumadora, y aunque muchas pueden ser interpretaciones exageradas, la persistencia y la coincidencia de ciertos eventos es, por decirlo suavemente, intrigante. Una de las principales pruebas que manejan los fans SAQ Copyright Rimos es el hecho de que ambos han estado frecuentando los mismos lugares en las últimas semanas. No me refiero a la misma ciudad, sino a los mismos restaurantes, las mismas galerías de arte, incluso los mismos gimnasios. Su copyright que podrá ser una coincidencia, pero vamos, ¿cuántas coincidencias necesita uno para empezar a sospechar? Además, algunos testigos aseguran haberlos visto interactuando de manera muy amigable, incluso cariño más menos osa. Palabras textuales, Yo solo estoy transmitiendo la información Superíndice 3N. Pensemos en los restaurantes, no cualquier restaurante, sino esos lugares con ese encanto particular, con esa atmósfera romántica que te hace suspirar. Y las galerías, no simples exposiciones, sino inauguraciones exclusivas donde la élite artística se codea. Y lo de los gimnasios, bueno, eso ya es otro nivel de coincidencia. ¿Qué tan grande es Estambul para que dos personas, que alguna vez fueron pareja, coincidan constantemente en los mismos centros de fitness? Las probabilidades son estadísticamente bajas, corazones, muy bajas. Otro detalle que ha llamado mucho la atención Superíndice 3N es el comportamiento de ambos en redes sociales. Han estado dando me gusta a publicaciones del otro, comentando con emojis sugestivos e incluso compartiendo indirectas que según los expertos en lenguaje corporal y ciberanálisis de parejas, son claras y más menos sales de que hay algo más que amistad. Ya saben CU Superíndice 3 Mo somos los fans. Cualquier mínimo detalle lo convertimos en una teoría conspirativa elaboradísima. Pero, ¿quién puede culparnos? La esperanza es lo último que se pierde. Analicemos esto con lupa. No son simples me gusta en fotos casuales. Son me gusta en publicaciones significativas, reflexiones profundas, instantes que revelan algo de su interior. Y los emojis, los emojis. No son los típicos corazoncitos o caritas sonrientes. Son emojis más sutiles, más cargados de significado, un guiño, una flor, un planeta. Cosas que los fans con su agudeza característica han descifrado como mensajes codificados. Y las indirectas, canciones con letras significativas, citas de autores románticos, fotografías con paisajes evocadores. Todo un festín para los detectives de las redes sociales. Ahora bien, vamos a analizar un poco la situación Superíndice 3N desde una perspectiva objetiva. Ande y Kerem fueron una de las parejas queridas y medio ticas de Turquía. Su romance que floreció Superíndice 3 durante el rodaje de Senu con Dieres y Salcam, fue seguido por millones de personas en todo el mundo.
Su química en pantalla era innegable y esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real, convirtió copyright-dolos en la pareja perfecta. Su ruptura, por lo tanto, fue un golpe durísimo para todos sus fans, quienes hasta el día de hoy sueñan más menos han con verlos juntos de nuevo. Eran la personificación del cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos, guapos, exitosos, que se enamoran en un set de grabación. La prensa los adoraba, los fans los idolatraban, y su relación se convirtió en un fenómeno global. Anker, como cariñosamente los llamaban, era mucho más que una pareja de famosos. Eran un símbolo de esperanza, de amor verdadero, de que los sueños sí se pueden hacer realidad. Su ruptura dejó un vacío enorme en el corazón de sus seguidores, un sentimiento de pérdida y desilusión que aún perdura. Después copyright S de su separación superíndice 3N, ambos han seguido caminos diferentes. Ande se ha enfocado en su carrera como actriz y modelo, protagonizando importantes proyectos y consolidándose como una de las figuras más importantes del espectáculo turco. Kerem, por su parte, ha explorado diferentes facetas, incursionando en la producción superíndice 3N y trabajando en proyectos internacionales. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar directamente sobre su relación superíndice 3N pasada. Ande se ha convertido en una musa de la moda, una embajadora de marcas de lujo, una presencia constante en las alfombras rojas. Su talento actoral la ha llevado a protagonizar series aclamadas por la crítica, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Kerem, por su parte, ha apostado por la diversificación. Ha creado su propia productora, con la que busca impulsar proyectos innovadores y arriesgados. Ha viajado por el mundo aprendiendo de diferentes culturas y colaborando con artistas de renombre. Ambos han demostrado que su talento va más allá de la pantalla, que son personas inteligentes, ambiciosas y comprometidas con su trabajo. Y aquí es donde entra la declaración superíndice 3N bomba. Según fuentes cercanas a la pareja, Ande y Kerem estaban planeando hacer una declaración superíndice 3N conjunta en los superíndice 3 Esta declaración superíndice 3N podrá confirmar o desmentir los rumores de reconciliación superíndice 3N, pero lo muy importante es que, al parecer, será una declaración superíndice 3N sincera y honesta, donde ambos hablaron abiertamente sobre su relación superíndice 3N, su pasado y su presente. Esta declaración bomba es el catalizador de toda esta euforia. La posibilidad de que ambos, de manera conjunta y pública, aborden el tema de su relación, es algo que los fans llevan años esperando. No se trata solo de confirmar o desmentir un romance, sino de escuchar su propia versión de la historia, de entender qué pasó entre ellos, de conocer sus sentimientos y sus expectativas. La expectativa es altísima, corazones, y la presión sobre Ande y Kerem es enorme. Ahora, vamos a especular un poco. ¿Qué copyright podrá decir esta declaración superíndice 3N? Podrá ser una confirmación superíndice 3N de su reconciliación superíndice 3N, un anuncio de que N juntos de nuevo y que N listos para darle una nueva oportunidad a su amor. Imagunense la reacción superíndice 3N de los fans, será una locura total, las redes sociales explotarán y Ande y Kerem volverán a ser la pareja del momento. Sería el final feliz que todos han estado esperando. La confirmación de que el amor puede superar las dificultades, que las segundas oportunidades existen, y que los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Las redes sociales se inundarían de mensajes de felicitación, vídeos conmemorativos y memes divertidos. Anker is back sería el hashtag más usado del momento, y las revistas del corazón dedicarían portadas enteras a su regreso. Pero también copyright N podrá ser una desmentida, un anuncio de que siguen siendo amigos, que se quieren y se respetan, pero que no hay planes de volver a estar juntos. Será una decepción superíndice 3N para muchos, pero también copyright N será una muestra de madurez y honestidad por parte de ambos. Sería un golpe duro para los fans, pero también una lección de realismo. A veces el amor no es suficiente y las relaciones terminan. Aceptar la realidad y seguir adelante es un acto de valentía y madurez. Una declaración de este tipo no significaría el fin del mundo, sino el cierre de un capítulo y la apertura de nuevas oportunidades para ambos. O incluso podrá ser algo completamente diferente. Podrán anunciar un nuevo proyecto juntos, una película, una serie, o incluso una campaña más menos publicitaria. Será una manera de capitalizar la atención superíndice 3N medio tica y de complacer a sus fans,
Quienes Sueu más menos han con verlos trabajar juntos de nuevo. Esta opción sería un alivio para muchos. La posibilidad de verlos juntos en la pantalla, aunque no como pareja sentimental, sería una manera de revivir la magia de Senkalkam y de disfrutar de su innegable química actoral. Un proyecto conjunto generaría un enorme interés mediático y sería un éxito de taquilla asegurado. Sea cual sea la declaración superíndice 3N, lo importante es que estemos preparados para todo. No podemos hacernos ilusiones demasiado pronto, ni tampoco podemos descartar ninguna posibilidad. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright sucede. Debemos mantener la calma, respirar hondo y recordar que la vida de Hande y Kerem les pertenece a ellos, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. No debemos presionarlos ni juzgarlos ni imponerles nuestras expectativas. Debemos respetarlos, apoyarlos y desearles lo mejor, independientemente de lo que decidan hacer. Pero mientras esperamos, vamos a analizar algunas de las más menos evidentes que han alimentado estos rumores. Por ejemplo, la semana pasada, Hande fue vista luciendo un collar muy similar a uno que Kerem le había regalado hace aún más menos su copyright que podrá ser una coincidencia, pero copyright tan probable es que Hande tenga un collar y du copyright tico al que le regaló superíndice 3 su exnovio. Este detalle es particularmente significativo. No se trata de cualquier collar, sino de una joya con un valor sentimental especial, un símbolo de su amor pasado. Que Hande lo lleve puesto de nuevo después de tanto tiempo, es una señal que no puede ser ignorada. Será un recordatorio de los buenos momentos que vivieron juntos. ¿Será una forma de mantener viva la llama de la esperanza? ¿O será simplemente una coincidencia? Otro detalle que ha llamado mucho la atención superíndice 3N es que ambos han estado utilizando frases similares en sus entrevistas. Han hablado sobre la importancia del amor, la amistad, el perdu superíndice 3N y la segunda oportunidad. Podrá ser una coincidencia, pero también copyright N podrá ser una forma de enviarse mensajes subliminales el uno al otro. Estas declaraciones, aparentemente inocuas, han sido interpretadas por los fans como un diálogo secreto entre Hande y Kerem. Un intercambio de ideas y sentimientos, una forma de expresar su estado de ánimo y sus intenciones. ¿Será que están pensando lo mismo? ¿Será que están sintiendo lo mismo? ¿Será que están listos para dar el siguiente paso? Y por último, pero no menos importante, es el factor tiempo. Han pasado casi 2 o más menos desde su ruptura y ambos han tenido tiempo suficiente para reflexionar, sanar y crecer. Quizú ese ahora en un punto de sus vidas donde listos para perdonar, olvidar y darle una nueva oportunidad a su amor. El tiempo es un factor clave en cualquier relación. Después de una ruptura, es necesario tiempo para sanar las heridas, para aprender de los errores, para madurar y crecer como personas. 2 años pueden parecer mucho, pero en el mundo del espectáculo, donde todo va a una velocidad vertiginosa, puede ser el tiempo suficiente para que 2 personas se den cuenta de lo que realmente quieren y de lo que están dispuestas a hacer para conseguirlo. En fin, corazones, la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué copyright pasando entre Hande y Kerem. Lo único que sabemos es que hay mucha especulación superíndice 3N, muchos rumores y muchas esperanzas. Lo que les puedo asegurar es que estaremos para informarles de cualquier novedad que surja. Asu que mantu copyright nanse conectados y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Para concluir, hemos explorado el torbellino de rumores que rodean a Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, analizando las pruebas presentadas por los fans y especulando sobre el contenido de la supuesta declaración superíndice 3N bomba. Hemos considerado la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N, una desmentida o un nuevo proyecto juntos, enfatizando la importancia de mantener la mente abierta y estar preparados para cualquier desenlace. Hemos desmenuzado cada detalle, cada pista, cada rumor, y hemos tratado de entender qué hay detrás de toda esta euforia. Pero al final del día, la verdad solo la conocen Hande y Kerem, y tendremos que esperar pacientemente para saber qué tienen que decir. Y ahora corazones, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden que todo lo que hemos dicho son solo rumores y especulaciones, asu que tu superíndice 3 menlo con pinzas. La verdad solo la saben Hande y Kerem. Recuerden que este es solo un juego, un entretenimiento, una forma de conectar con nuestros ídolos y de compartir nuestras pasiones. No debemos tomarlo demasiado en serio,
ni dejar que nos afecte emocionalmente. Debemos disfrutar del chisme, de la especulación, de la ilusión, pero siempre con respeto y con sentido común. Muchísimas gracias por ver el vídeo completo. Su apoyo significa el mundo para Mu. Y ahora CU Copyright, denme en los comentarios, ¿ustedes CU Copyright creen que esto pasando entre Ande y Kerem? ¿Creen que se reconciliaron? ¿Creen que solo son amigos? Quiero saber su opinión superíndice 3N. No se corten y du copyright, déjenme saber todo lo que piensan. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías, sus predicciones. Es lo que hace que todo esto valga la pena. Así que no se queden callados, exprésense. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que a QU siempre les traemos la información superíndice 3 en Mu, ese jugosa y entretenida del mundo del Spectrum culo. Asu que no se lo pierdan. Hasta la pro superíndice 3 Sima. Y recuerden, vivan el chisme con pasión, pero sin perder la cabeza. Los quiero.